Giovanni Madera. Perseveramos en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en Puente de Jobo. Llevo 5 años perseverando para la gloria de Dios, pero antes de conocer a Cristo, pues vivía una vida sin fe, sin Dios, sin esperanza. A mi corta edad, desde pequeño, sufrí lo que era el maltrato de parte de mi padre, pues por preferencia. Y ya a esa edad, pues yo desde pequeño meditaba cómo quitarle la vida para buscar quitar el sufrimiento que había en mi casa, porque pues también mi mamá sufría de ese maltrato por defenderme a mí. Y fui creciendo rebelde. A mi papá lo asesinan por el tipo de negocios en la que él andaba envuelto, andaba en el mundo de las drogas. Y eso también, aunque pues llegó un momento en que sentí alivio, pero también aún así sentía dolor porque pues necesitaba a mi padre. Empecé a crecer, empecé a ver a diferentes personas que andaban en la calle como personas a seguir, porque yo veía que tenían dinero, que tenían carros nuevos, tenían poder, tenían respeto, y eso lo quería yo. Y llegó un momento en que pues poco a poco me fui introduciendo en ese mundo. Desde la escuela ya andaba dando señales. Cuando salgo de la escuela empiezo entonces a meterme un poquito más de lleno, pero buscaba pasar desapercibido, sin que mucha gente se diera cuenta, porque delante de mi madre yo era una persona, pero en la calle era otra persona y ella no quería muchas cosas de las que la gente decía de mí. Llegó un momento que por un accidente que había tenido, había recibido un impacto de bala por una pelea que había tenido. Y después de ese impacto de bala, que casi pierdo la vida, el Señor me guarda, me da otra oportunidad. Y aún así pues seguí en los malos pasos, solamente que me puse mucho más rebelde porque sentía que nadie me respaldaba, que siempre me sentía solo en el momento del problema. Y me acuerdo que al perderlo todo, eso me obligó a meterme mucho más de lleno a lo que era el mundo de las drogas, y supe tener todo tipo de armas en mis manos. Ya a los 15 años ya había hecho mis primeras detonaciones, lo que hizo crecer una pasión en mí y por las armas de fuego. Y empezamos a hacer todo tipo de negocio para ganar dinero. Y llegó un momento en que pues Dios ya me estaba llamando la atención. Dios me estaba llamando, haciéndome reflexionar a solas. Y yo lo estaba ignorando. Y era que yo estaba sintiendo un vacío, y Dios quería mostrarme a mí de que ese vacío solamente lo podía llenar Él. Llegó un momento en mi vida de que ya me sentía de que pues nadie me respaldaba. Y al transcurrir los años, pasaron tantos problemas. Mi padrastro después fue asesinado, lo cual causó mucha tristeza en mi madre y desesperación, y ella ya no quería seguir viviendo. Y al verla de esa manera, pues entonces yo decidí estar con ella para que no fuera a suceder algo sin que yo no estuviese. Yo quería evitar que algo le pasara a ella. Me acuerdo de que el día después de darle sepultura a mi padrastro, ella decidió buscar de Cristo. Y ella empezó a buscar de Cristo. Ese mismo día después de haberlo sepultado, ella recibió a Cristo en su corazón y empezó a visitar a la iglesia. Y me hacía la invitación, y yo solamente iba a la escuela bíblica porque yo sabía que a los cultos hacían un llamado y presentaban a Cristo. Y yo no quería recibir a Cristo. No me gustaba la música, no me gustaba que me hablaran de Dios. Me ponía bien rebelde cada vez que me venían a hablar de Dios. Y evitaba. Hicimos un trato y ella me invitaba solamente para la escuela bíblica. Y yo, pues está bien, a la escuela bíblica yo voy. Y mientras empecé a visitar la iglesia, la escuela bíblica, Dios empezó a hablar a mi vida, empecé a entender muchas cosas. Y me acuerdo que un día hicieron el llamado y decidí dar el paso, pero en ese momento no sentí nada. Pero al pasar el tiempo, fui a un retiro donde allí tuve diferentes experiencias con Dios, y allí Dios trató conmigo, me quebrantó, quitó ese corazón vengativo, orgulloso que tenía, y transformó mi vida. Y pues para la gloria de Dios estamos perseverando y seguimos hacia adelante.